Bien, estudiantes, buenos días, bienvenidos a nuestra sesión de clases. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la tabla periódica. Hoy vamos a ver la clasificación de la tabla periódica. Dentro de la clasificación de la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar al grupo de los metales y los no metales. Como ustedes ya saben, hace semanas atrás estamos estudiando la tabla periódica, por lo tanto, nuevamente les recuerdo que ustedes tienen que memorizar el nombre y el símbolo de los elementos de la tabla periódica, para todos. Hoy era una evaluación, nadie me ha aprendido, así que tienen que seguir aprendiendo porque la siguiente clase de entrada tengo nuevamente evaluación. Profesor, yo me lo aprendí un 7. Ya, 7 no es importante, 7 no es suficiente, al menos 50 tienes que aprenderme. Porque cuando ustedes toman desayuno, no agarran la cuchara y ya te di la cuchara, no te dice mamá, ¿verdad? Te da todo el plato completo. Entonces, igual, no me van a venir a decirme, me aprendí uno, eso no funciona. Además, a última hora están aprendiéndose. Tienen que hacer al menos 50. En la tabla periódica encontramos 118 elementos importantes. Todos los 118 elementos tienen que aprenderse. Al menos 100 ya tienen que saber, ¿ya? Muy bien, entonces, para nuestro estudio de la tabla periódica, por favor, chicos, por favor, pongan empeño a sus clases porque no lo están haciendo. Sí, Grisel. Maestra, una preguntita. De la tabla periódica, ¿vamos a decir su nombre, su símbolo y su número atómico? De todos, Grisel, no me estás escuchando, ¿eh? No están escuchando. ¿Qué acabo de decir? Estoy diciendo que me van a aprender todo, al menos 100, símbolo y nombre, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar nuestros estudios acerca de la clasificación de la tabla periódica y en esta ocasión vamos a ver un siguiente video para comprender un poco más. Atención todos, por favor, al siguiente video y luego volvemos y hacemos unos comentarios al respecto. Ya voy a hacer preguntas acerca de este video cuando terminemos de verlo. Metales y no metales. En nuestro mundo físico hay metales como el hierro y no metales como el azufre. El azufre, el carbono, el oxígeno, el silicio, el fósforo y el yodo se encuentran entre los 22 elementos generalmente clasificados como no metales. Otros elementos como el sodio, la plata, el aluminio, el estaño y el cobre están entre los elementos restantes, 81 en total, normalmente clasificados como metales. Para ver en qué se diferencian los metales de los no metales, vamos a comparar, en primer lugar, la estructura atómica de dos metales, sodio y magnesio. En la capa externa de un átomo de sodio hay un electrón. Este electrón, al igual que los otros en las capas internas, se conserva en el átomo por la carga positiva de los protones del núcleo. En un átomo de magnesio hay un electrón más en la capa externa y una gran carga positiva en el núcleo. Esto mantiene a los electrones más cerca del núcleo que en un átomo de sodio, haciendo que el átomo de magnesio sea el más pequeño de los dos, y haciendo que la fuerza que atrae al electrón más externo sea mayor en el átomo de magnesio que en el átomo de sodio. Pensamos en esta fuerza en términos de la energía que se requiere para vencerla, para arrancar un simple electrón de un átomo. Esta energía es la llamada energía de ionización o potencial. La energía de ionización determina la tendencia de un átomo a perder electrones. En la tabla periódica, los elementos están dispuestos generalmente según el número de electrones externos en sus átomos. Cada columna vertical es un grupo y cada columna horizontal un período. A medida que nos movemos hacia la derecha en los períodos de la tabla, la energía de ionización tiende a incrementarse.
En el helio y los demás gases nobles, la energía de ionización es la máxima para cada uno de los períodos. Un tipo de división entre cada uno de los períodos de la tabla la marca esta línea. Aquí la energía de ionización es lo suficientemente alta para que los átomos no tiendan a perder electrones. Al contrario, tienden a ganarlos. Esta es la diferencia clave entre metales y no metales. Los metales tienden a perder electrones, mientras que los no metales tienden a ganar o compartir electrones. Los elementos situados a lo largo de la línea de separación entre los metales y los no metales son los llamados metaloides. Bajo diferentes circunstancias pueden o bien ganar o perder electrones. Recuerden que este agrupamiento, basado en la energía de ionización, depende del número de electrones en la capa externa del átomo. La energía de ionización también se ve afectada por el número de niveles de energía ocupados por los electrones en un átomo. Cada nivel de energía, o capa, amortigua parte de la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones externos. Cuantas más capas tiene un átomo, más débil es la fuerza que mantiene unidos a los electrones externos. A medida que avanzamos hacia abajo en la tabla periódica, cada período de elementos tiene una capa más que el anterior. Los elementos situados a la izquierda, abajo, son los que tienen más capas y menor número de electrones en la externa, es decir, son los más metálicos. Los de la derecha, arriba, son los que tienen menor número de capas y más electrones en la capa externa, de forma que son los más no metálicos. Si recordamos que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos o a compartirlos, podemos avanzar explicando las diferencias físicas y químicas entre los metales y los no metales. Una propiedad física que podemos observar en los paneles de aluminio de este edificio es que tienen un lustre o brillo. El brillo metálico es una propiedad física de todos los metales. Los no metales, como el azufre, no tienen brillo metálico. Los metales generalmente tienen puntos altos de fusión. El aluminio, por ejemplo, funde a unos 660 grados centígrados, mientras que el azufre funde aproximadamente a 120 grados. Al ser los metales como el aluminio maleables, pueden ser laminados en planchas o en hojas del grosor del papel. El hierro, como el resto de los metales, puede ser forjado en diferentes formas sin romperse. El azufre, al igual que otros no metales, se romperá o desmenuzará cuando se le presiona o se le da con un martillo. Los no metales generalmente no son maleables. Los metales son dúctiles, pueden extenderse formando alambres de diferente diámetro sin romperse. En los alambres a menudo hacemos uso de otra propiedad física de los metales, la alta conductividad. Los metales son buenos conductores de electricidad y calor. Aunque esta sartén de aluminio está caliente, el mango de plástico no metálico está bastante frío. Los no metales son malos conductores de calor y electricidad. Los metales, como el metal que compone este cable de acero, generalmente resisten fuerzas que tienden a romperlos. Los metales tienen alta resistencia a la tensión. Otra propiedad física de los metales es su alta densidad. Esta viga de hierro es bastante pesada comparada con este tablón de madera de aproximadamente el mismo tamaño. Las diferencias en densidad y otras diferencias físicas entre los no metales y los metales pueden explicarse en términos de enlaces. Si los átomos pierden, ganan o comparten electrones. Los átomos de los no metales, como el azufre, no pueden perder electrones para ceder a otros, pero forman moléculas con enlaces covalentes. 8 átomos de azufre forman la molécula de azufre en la cual los electrones externos son compartidos entre átomos adyacentes, teniendo así cada uno una capa externa de 8 electrones.
Como los enlaces se extienden en direcciones fijas, hay un gran espacio entre las moléculas de un no metal, como entre las tablas que se han unido en un entramado abierto. Pero hay poco espacio entre los tablones cuando estos se apilan. Esto es, en esencia, lo que sucede en el caso de los metales. Tomemos el aluminio, por ejemplo. Como los metales tienden a ceder electrones, sus átomos no se enlazan para formar moléculas. En la mayoría de los metales se da el enlace metálico. En el enlace metálico, los átomos se apiñan fuertemente, cada uno al mayor número de átomos adyacentes. Un simple átomo puede tener 3 átomos bajo él, 6 en el mismo nivel y 3 sobre él. Esto ilustra un tipo de íntima unión que provoca la alta densidad de los metales, a la vez que otras propiedades físicas. Como los metales tienden a perder electrones, los electrones externos se mueven libremente entre los átomos, provocando que cada uno de los átomos se convierta en un ion cargado positivamente. La atracción entre los iones positivos y lo que se ha dado en llamar el mar de electrones es la responsable de la resistencia a la tensión de la mayoría de los metales. Este mar de electrones es responsable del alto nivel de conductividad de calor y electricidad de los metales. Esta íntima unión también explica la ductilidad y maleabilidad de los metales, que puede demostrarse con discos de aluminio agrupados. Como todos los iones se mantienen unidos por el mar de electrones, bajo una presión pueden deslizarse fácilmente y el metal seguirá unido siempre que la distancia entre iones no se aumente demasiado. Aquí tenemos una fotografía de la disposición de los átomos en el platino, aumentada más de 1,5 millones de veces, en la cual se aprecia una disposición de agrupamiento íntimo. Este agrupamiento es el resultado de la tendencia a perder electrones de los metales. El que los átomos de un elemento tiendan a perder o ganar electrones no solo afecta a sus propiedades físicas, sino también a sus propiedades químicas. Por ejemplo, el metal sodio se combinará violentamente con el cloro, un no metal. En la reacción se forma cloruro sódico. En general, los metales reaccionan fácilmente con los no metales, porque los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos o compartirlos, formando generalmente enlaces iónicos. Los electrones generalmente no se transfieren en las reacciones entre no metales, por ejemplo, azufre y oxígeno. Al quemar el azufre, se forma dióxido de azufre, un compuesto covalente. Los no metales tienden a formar enlaces covalentes y el dióxido de azufre es el resultado de compartir electrones. Aunque los no metales frecuentemente reaccionan entre sí, los metales rara vez lo hacen. El plomo licuado y el estaño, por ejemplo, pueden mezclarse, pero no tendrá lugar ninguna reacción química. Dejemos que se enfríe la mezcla. Este material enfriado es la soldadura común, no un compuesto, sino una aleación, una mezcla sólida de un metal con uno o más metales. Las aleaciones se forman porque los iones fuertemente unidos de un metal tienen movilidad cuando el metal se licúa o se funde, permitiendo a los iones de otros metales licuados mezclarse libremente con ellos. Esto forma una solución de iones unidos mediante un enlace metálico por un mar de electrones. Cuando la mezcla se endurece, se forma una aleación, el resultado de una de las propiedades químicas de los metales que los hace diferentes a los no metales. Los metales y los no metales se diferencian en que los metales tienden a perder electrones, mientras que los no metales tienden a ganarlos o compartirlos. Esta diferencia explica las propiedades físicas y químicas de casi todos los metales y no metales, los elementos que conforman todos los materiales de nuestro mundo físico.
Excelente. A ver, ¿han podido escuchar el video, chicos? Maestro, se escucha entrecortado. Bueno, ahí les he pasado el link entonces para que ustedes lo puedan ver nuevamente, ¿ya? Ahora vamos a continuar con nuestro grupo de la tabla periódica, pero en esta sección importante hacer, a ver, antes de que empecemos con nuestra clasificación de la tabla periódica, menciónenme por favor dos diferencias o una diferencia importante que han visto en el video, los cuales diferencian a los metales con los no metales. A ver, ¿quién puede decirme? Maestro, de lo que no puedo entender porque se escuchaba algo intercortado, que los metales son buenos transportadores para la electricidad. Muy bien, ¿y los no metales? Los no metales no. No pueden llevar la electricidad igual como los metales. Excelente, Giselle. Muy bien, esa es una excelente participación y un buen punto. Entonces, dentro de la clasificación de los metales y los no metales de la tabla periódica, aquí está nuestra tabla periódica y ustedes pueden ver que todo este grupo, a ver, todo este grupo de aquí, todo esto hasta aquí, todo esto así viene en zigzag, todo esto pertenece a los metales, todo esto son metales. Este grupito de aquí es el que está aquí abajo, por eso nos está indicando la flecha. Y otro grupo de acá, o sea chicos, ¿qué estamos queriendo decir? Aquí, a ver, aquí hay un grupo, aquí hay un grupo. Y aquí existe otro grupo. Entonces, el primer grupo está aquí. Y el segundo grupo está aquí abajo. ¿Ve? Hay dos grupos ahí. Son elementos de transición interna, también se les llama, porque el grupo de arriba, dentro de este grupo, hacia adentro, hay un grupo llamado lantánidos, y aquí encontramos al lantano, y hay diferentes elementos. Hay otro grupo, el siguiente grupo de abajo, que se llama actínidos, y este son el otro grupo, el cual encontramos el actinio, el talio, el paladio, el uranio, y otros elementos más, que conocemos en la tabla periódica. Entonces, todo este grupo de aquí, esto así viene en zigzag. Aquí pertenece al grupo de los metales. Metales. Mientras que el grupo de los no metales es este grupo de aquí. A ver, vamos a ponerle otro color. A ver, amarillo. Miren, aquí no se nota. Ahora vamos con verde. Aquí está. ¿Ve? Aquí hay otro grupo importantísimo hasta arriba y todo. Todo este grupo es el grupo de los no metales. Y este último grupo de aquí es conocido como el grupo de los gases nobles. ¿Ve? Entonces, la tabla periódica, chicos, se divide en tres grandes grupos. La tabla periódica se divide en tres grandes grupos. El grupo de los metales, los metales, aquí, el grupo de los no metales y el grupo de los gases nobles. Una vez más, la tabla periódica se divide en tres grandes grupos. El grupo de los metales, todo este color morado, luego el grupo de los no metales, los colores celeste, y el grupo de los gases nobles, este que está con color azul, un poco más oscuro. Entonces tenemos tres grandes grupos, ¿ya? Metales, no metales y gases nobles. Ahora, dentro de estas tres categorías, vamos a ver nosotros ahora algunas características. Principalmente las características de los metales y luego los no metales. A ver, veamos. La primera característica importante es que los metales, todo este grupo de los metales, dice casi todos son sólidos. Casi todos son sólidos. Aquí hay una diferencia. Hay un elemento que es líquido. Este de acá, el mercurio, es líquido. ¿Ya? Muy bien. El mercurio es un líquido.
Es un metal líquido. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿ven? Todos, casi todos son sólidos, excepto el mercurio, que es un líquido, un metal líquido. Muy bien. Luego, ¿qué más nos dice? Líquidos. Aquí está, ¿ve? El mercurio, el galio y el francio. Entonces tenemos el mercurio, el galio, que está... A ver, lo vamos a identificar. El galio. A ver, ayúdenme. Aquí está, el galio. Y luego el francio, que está aquí abajo. ¿Ve? 3 elementos que son líquidos. Mercurio, galio y francio. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice acerca de los metales? Tendencia de oxígeno, o sea, necesitan oxígeno. Estos elementos se pueden combinar con el oxígeno. Necesitan combinarse con este elemento, el oxígeno. Este elemento va a combinarse con todos los metales para formar compuestos. Ya, chicos, va a formar compuestos. Diferentes compuestos, como ustedes hemos visto, como ustedes acaban de ver en el video, pueden formar compuestos de, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno, agua. El oxígeno con el litio, óxido de litio. En realidad, normalmente forman óxidos, diferentes tipos de óxidos. Entonces, hay una relación muy cercana entre el oxígeno y los metales. ¿Por qué? Porque se combinan. Muy bien. ¿Qué más? Dice, pierden electrones formando cationes. Ya. En ese proceso de formar compuestos, de combinarse, es decir, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, y se va a combinar con el hierro. Aquí está, ¿ve? El hierro. Se va a combinar con el hierro. Entonces, ¿qué hace? En ese proceso de combinación, a ver, voy a traer aquí yo el hierro, aquí está, más el oxígeno, se están combinando, van a formar el óxido de hierro, conocido como el FeO, óxido de hierro. Este es un nuevo compuesto. En este proceso de combinarse, el hierro va a perder electrones, va a ceder sus electrones a este lado, le va a donar electrones al oxígeno. Por lo tanto, se va a convertir en un ion. Y ejemplo de estos iones son las bebidas rehidratantes que tenemos. Dice, pierden electrones formando cationes. Por ejemplo, en el Esporade, en el Gatorade, en esas bebidas rehidratantes como Volt, Maltin Power, esas marcas que conocemos, chicos, diferentes bebidas rehidratantes, el suero rehidratador, todos estos líquidos tienen iones, o sea, tienen cationes disueltos en el agua. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Uno de los iones más famosos, el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio. Luego tenemos otro ion, cloro, por aquí. Los más importantes, los cationes. ¿Cómo se van a dar cuenta, chicos? De hoy en adelante, cuando ustedes buscan en las tablas periódicas, dice así: Na+, Mg+, potasio más, calcio más. ¿Ve? Cuando ustedes encuentran un signo, ahora en cambio aquí en el cloro es negativo, el cloro es negativo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escribiendo aquí en la pizarra? Cuando es más, es positivo, significa que es un catión, positivo, catión. Ion de catión sodio, catión magnesio, catión potasio, catión calcio. En cambio, cuando es negativo ya no es catión, se le llama anión. Entonces, este es un anión cloro. Entonces, cuando los elementos ceden electrones, se convierten en cationes o aniones, dependiendo. Entonces, en este caso, nos dice que todo el grupo de los metales va a perder electrones, van a ceder. Cuando se combinan, van a compartir, le va a entregar sus electrones, convirtiéndose en un catión. Luego, ¿qué más? Dice, poseen brillo metálico. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los metales que usamos para construcción, metales en utensilios en la cocina, metales en los equipos electrónicos,
La mayoría de los metales tiene brillo, un brillo metálico, brilla. Sí, por ejemplo, el diamante. Por supuesto, el diamante es otro tipo, pero estamos hablando de metales, metales simples. El hierro, el aluminio, por ejemplo, ustedes tienen cucharas de aluminio y el aluminio brilla, tiene un brillo metálico. ¿Ven? ¿Qué más tienen? Pueden tener una olla, la olla brilla porque tiene un brillo metálico. Luego los fierros para construir nuestras construcciones, nuestras casas, tienen un brillo metálico. Las puertas y ventanas tienen un brillo metálico. O sea, a eso se refiere, tienen un tipo de brillo especial metálico. Muy bien, ¿qué más? Sus tendencias son altas, es decir, tienden a ceder electrones. Altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué nos está queriendo decir cuando tiene altos puntos de fusión? Es decir, para pasar del estado sólido al estado líquido necesitan mucha temperatura. Por ejemplo, si queremos nosotros convertir el metal de nuestras puertas el metal está sólido, ¿verdad? Y que lo queremos convertir a líquido, tendríamos que elevar altas temperaturas, 1000 grados, 2000 grados, para que el hierro pueda fundirse y convertirse en un metal líquido. A eso se refiere. Y ebullición, puntos de ebullición. Por ejemplo, el sodio hierve a altas temperaturas. La sal hierve a altas temperaturas. A eso se está refiriendo, cuando va a transformarse de un estado sólido a un estado líquido con altas temperaturas. ¿Qué más nos dice? Sus átomos se unen por enlaces metálicos, o sea, sus átomos de uno y otro se van a unir. Sí, Grisel. Maestro, hay de ese termómetro, yo un día lo había chocar y había salido de su puntita así algo igualito de metal y que no se podía agarrar. Bien, entonces hace tiempo atrás les hablaba sobre el termómetro y les decía que un termómetro no se puede romper porque es muy peligroso. El mercurio es el elemento metálico que está dentro de los termómetros. Entonces, este elemento mercurio es muy contaminante. Entonces, no, si han roto o se rompe en el futuro, no lo pueden tocar simplemente porque es muy peligroso. Hay que tener cuenta en eso, ¿ya? Hay que tener cuenta mucho de lo que les estoy diciendo. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Dice, con el oxígeno forman óxidos básicos. Ahí está, ¿ven lo que les decía hace rato? Se buscan combinar con el oxígeno y forman óxidos. Óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de renio, óxido de fierro, de cobre, diferentes tipos de óxidos. No estamos hablando como los óxidos que ustedes ven cuando el metal se está corroyendo. No, estamos hablando de otro tipo de óxidos. Un óxido se le dice a la combinación de un elemento metálico con el oxígeno. Ya lo vamos a estudiar más adelante o si no, cuando estén en más grados avanzados. ¿Qué cosa es un óxido básico? ¿Ya? Muy bien, ¿qué más dice? Los metales sólidos se cristalizan, dice, se vuelven cristales. Por ejemplo, la sal que nosotros comemos son cristales. La sal es un elemento de la combinación del sodio, de la combinación de este sodio más el cloro. ¿Ve? Entonces, si nosotros combinamos, chicos, sodio y cloro, ¿qué vamos a tener? Cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es la sal común que tenemos, que nosotros echamos en nuestras comidas. La sal común. ¿Ven? Y la sal es un tipo de cristal, son cristales pequeñísimos. Ustedes miran con un microscopio bien pequeño a un granito de sal, es un vidrio, un tipo de cristal. Muy hermoso, por supuesto. Por eso dice que los sólidos se cristalizan, es decir, se convierten en cristales. ¿Qué más tenemos?
Generalmente son buenos conductores de calor y electricidad. Muy bien, Grisel, lo que tú me mencionabas, ¿ve? Generalmente son buenos conductores de calor y electricidad. Entonces, nuevamente repasamos. Aquí están todas las características de los metales. Casi todos son sólidos. El mercurio, el galio y el francio son los únicos líquidos. Les encanta combinarse con el oxígeno, pierden electrones formando cationes, poseen un brillo especial llamado un brillo metálico. Dice sus tendencias son altas, o sea, necesitan altas temperaturas, altos puntos de fusión y ebullición para transformarse de estado sólido a estado líquido. Sus átomos se unen por enlaces metálicos, dice, con el oxígeno forman óxidos básicos, con sólidos se cristalizan y generalmente son buenos conductores de calor y electricidad. Miren cuántas características tienen los metales. Ahora vamos a ver a los no metales. En esta sección de los no metales dice sólidos, el carbono, el fósforo, el azufre y el selenio. O sea, ¿quiénes nada más son? El carbono, el azufre, el fósforo y el selenio. Estos 4 nada más son sólidos. El resto son diferentes. Pueden ser líquidos, pueden ser gases. ¿Ve? No se olviden, el carbono, el azufre, el fósforo y el selenio son sólidos. Ya estamos conociendo las características de la tabla periódica. Muy bien, ¿qué más? Dice, el bromo es líquido. Ah, miren, ¿ve? Este de acá, el bromo es líquido. Entonces ya tenemos con eso 4 elementos líquidos de la tabla periódica. El bromo es líquido. Excelente. ¿Qué más dice? Tendencia a reducirse. Miren, esta era tendencia al oxígeno, o sea, tendencia a reducirse. ¿Qué quiere decir reducirse? A ver, reducirse significa que cuando se combinan ellos pueden formar otros compuestos. Eso quiere decir reducirse, ¿ya? Tendencia a reducirse, o sea, tendencia a formar otros compuestos. ¿Qué más dice? Acá ganan electrones formando aniones. Miren, ¿ve? Hace rato decíamos, habían los cationes. Aquí está, ¿ve? Los cationes. Los cationes son de símbolo positivo. N+. ¿Ve? Mientras que los aniones, aquí tenemos aniones, ¿ve? A ver, los aniones son de símbolo negativo. Por ejemplo, el cloro menos. Aniones negativo, cationes positivo. Entonces los no metales forman cationes. Muy bien. ¿Qué más? Son opacos, no reflejan la luz. ¿Ven? No son como los metales. Los metales tienen brillo. Estos no tienen brillo. No tienen nada de brillo. Son opacos, toscos. No refleja la luz. ¿Qué más? Bajas densidades. Dice, tiene bajas densidades. Cuando nos dice densidad, ustedes ya hemos estudiado la densidad es la capacidad de flotar que tiene. Por ejemplo, cuando dice baja densidad, si ustedes ponen un no metal sobre una tina de agua, va a flotar, no va a tener mucho peso. A eso se refiere baja densidad, ¿ya? Luego, ¿qué más? Puntos de fusión y ebullición bajos, dice, ¿ve? Entonces, no necesitan muchas temperaturas para transformarse. Solo 20 grados, 15, a temperatura ambiente. Nosotros ahorita estamos a temperatura ambiente. Entonces significa que no necesitan mucho calor para transformarse del estado sólido a líquido. Se transforman rápidamente. ¿Qué más? Dice, con el oxígeno forman óxidos, ácidos y anhidridos. Miren, los metales solo formaban óxidos básicos. Pero los no metales ya forman óxidos, ácidos, anhídridos, otras sustancias más complejas que vamos a estudiar más adelante, no se preocupe. ¿Qué más? Dice, sus átomos se unen por enlaces covalentes. Ahí está, aquí hay otra diferencia. Los metales, sus átomos se unen por enlaces metálicos, enlaces de metal. O sea, que uno gana y otro pierde electrones. En cambio, aquí dice por enlace covalente. ¿Qué quiere decir un enlace covalente? Va a compartir electrones. O sea, uno de ellos ya no va a perder y el otro va a ganar, sino que ambos van a compartir. Uno le va a dar un electrón positivo y el otro le va a dar un electrón negativo. Podríamos decir de esa forma. Y van a formar muchísimos compuestos. ¿Ya?
¿Está bien?